El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 29 de junio al 5 de julio. Valoremos el papel de Jesús, el David y el Salomón mayor. Texto temático. Miren, algo más que Salomón está aquí. Mateo 12:42. Párrafos 1 y 2. Pregunta. Desde el punto de vista humano, ¿por qué fue sorprendente que Jehová le mandara a Samuel que ungiera a David? El profeta Samuel tenía ante sí a un joven pastor de apariencia insignificante. ¿Cómo iba a ser rey ese muchacho? Además, su ciudad natal, Belén, no era una población importante. Según la Biblia, era un lugar demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá. Miqueas 5:2. Pese a todo, ese simple muchachito estaba a punto de ser ungido por el profeta para ser el futuro rey de Israel. Samuel había ido a la casa de Jesé para ungir al siguiente rey de la nación. El escogido sería uno de los 8 hijos de este fiel israelita, pero el profeta jamás se imaginó que fuera a ser el menor de ellos, David, quien ni siquiera estaba presente en esa ocasión. No obstante, Jehová lo había elegido, y eso era lo que contaba. Párrafo 3. Pregunta A. ¿En qué se fija Jehová cuando examina a una persona? Pregunta B. ¿Qué ocurrió cuando Samuel ungió a David? Jehová veía cosas que Samuel no podía ver, como el corazón de David, y lo que veía le agradaba mucho. Para él, lo importante no es el exterior de la persona, sino el interior. Primero de Samuel 16:7 dice, Pero Jehová dijo a Samuel, No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he rechazado. Porque no de la manera como el hombre ve, es como Dios ve, porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos. Pero en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón. Por eso, cuando Samuel se dio cuenta de que Jehová no había elegido a ninguno de los hijos de Jesé que estaban en su casa, mandó traer al más joven, que se encontraba pastoreando los rebaños de su padre. El relato dice, por consiguiente, Jesé envió y lo hizo venir. Ahora bien, David era rubicundo, un joven de hermosos ojos y gallarda apariencia. Entonces dijo Jehová, Levántate, úngelo, porque éste es. Por lo tanto Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Jehová empezó a entrar en operación sobre David desde aquel día en adelante. Primero de Samuel 16:12 y 13. David prefiguró a Cristo. Párrafos 4 y 5. Pregunta A. Mencione algunos paralelos entre David y Jesús. Pregunta B. ¿Por qué podemos afirmar que Jesús es el David mayor? Jesús nació en Belén, al igual que David, solo que 1100 años después de él. Él tampoco tenía aspecto de rey, al menos no de la clase de rey que estaban esperando muchos judíos. Sin embargo, como ocurrió con David, Jehová eligió a Jesús y lo amó con todo su corazón. La nota a pie de página dice, el nombre David probablemente significa amado. Es interesante notar que en el bautismo de Jesús y en su transfiguración, Jehová habló desde el cielo y lo llamó, mi Hijo, el amado. Mateo 3:17 y 17:5. Fin de la nota. Y el Espíritu de Jehová también empezó a entrar en operación en él cuando fue ungido. Pero aún hay más paralelos. Por ejemplo, David fue traicionado por Ahitofel, su consejero, y Jesús por Judas Iscariote, uno de sus apóstoles. Tanto David como Jesús sentían un gran aprecio por el lugar donde se adoraba a Jehová. Además de estos paralelos, Jesús fue el heredero de David. Así es, antes de que Jesús naciera, un ángel le dijo a su madre, Jehová Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:32. Pero aunque Jesús es heredero de David, en realidad es mayor que él, puesto que todas las promesas mesiánicas se cumplen en Jesús. Por eso podemos afirmar que es el David mayor.
Él es el Rey mesiánico que todos han esperado durante tanto tiempo. Sigamos a nuestro pastor y rey. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo demostró David que era un buen pastor? Tal como David fue pastor, Jesús también lo es. Ahora bien, ¿qué se requiere para ser un buen pastor? Hay que cuidar y alimentar constantemente al rebaño y protegerlo con valor de los peligros. En su juventud David cuidó muy bien las ovejas de su padre y las protegió de los depredadores. Por ejemplo, arriesgó su vida para defender al rebaño de un león y de un oso. Párrafo 7. Pregunta A. ¿Qué preparó a David para cumplir sus obligaciones como rey? Pregunta B. ¿Cómo demostró Jesús que Él es el pastor excelente? Los años que pasó David en el campo cuidando ovejas lo prepararon para las importantes obligaciones que asumiría al convertirse en el pastor de la nación de Israel. La nota a pie de página dice: pese a ser pastor de la nación, David también se comportó como un cordero manso, pues acudió al gran pastor Jehová en busca de protección y guía. Jehová es mi pastor, aseguró, nada me faltará. Salmo 23:1. Por otro lado, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. Juan 1:29. Fin de la nota. Jesús también ha demostrado ser un pastor ejemplar. Él pastorea al rebaño pequeño y a las otras ovejas gracias a las fuerzas y la guía que Jehová le da. Sin lugar a dudas, Él es el pastor excelente. Conoce tan bien a sus ovejas que las llama a todas por su nombre. Además, las quiere tanto que cuando estuvo en la tierra hizo muchos